Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Hay cosas que uno hace todos los días sabiendo perfectamente lo que está haciendo y mintiéndose de todas formas. No por estupidez. No por falta de conciencia. Sino porque hay verdades que si las admites completamente tienes que hacer algo con ellas, y a veces el peso de lo que tendrías que hacer es más de lo que puedes cargar en ese momento. Entonces las pones a un lado. Les das otro nombre. Construyes una versión de los hechos que te permite seguir funcionando sin tener que enfrentar lo que sabes que es cierto en el fondo. Yo hice eso durante 8 meses. Todos los días manejaba por la misma calle. Todos los días pasaba frente a la misma casa. Todos los días veía al mismo hombre trabajando, a veces solo, a veces con ayuda, siempre con esa constancia que yo había conocido desde antes y que nunca había sabido completamente cómo manejar. Y todos los días me decía lo mismo. Solo paso por aquí porque es la ruta más directa. Que no lo era. Había 2 rutas más directas. Las conocía perfectamente porque antes de que todo pasara las había usado, y porque después de que todo pasó las usé también, durante las primeras semanas, precisamente para no tener que pasar por esa calle. Y luego un día cambié la ruta. Sin decidirlo conscientemente. Sin admitirme que estaba cambiando la ruta por la razón que la estaba cambiando. Solo un giro diferente en el volante que resultó en que de repente estaba pasando por esa calle, y desde ahí en adelante fue la ruta de todos los días porque eso es lo que pasa cuando dejas de cuestionarte las decisiones pequeñas. Me llamo Andrea. Y estuve 8 meses pasando frente a la casa que destruimos juntos viendo cómo Marcos la reconstruía solo. Fingiendo no verlo. Viéndolo todo. Para entender la casa necesitan entender primero lo que era antes de ser una ruina. No era grande. No era de las que impresionan desde afuera ni de las que aparecen en revistas de arquitectura. Era una casa de colonia vieja, con esa arquitectura de mediados del siglo pasado que tiene sus propias proporciones, sus techos de cierta altura, sus ventanas en ciertos lugares que hacen que la luz entre de maneras específicas dependiendo de la hora. La habíamos comprado Marcos y yo cuando llevábamos 3 años juntos, y cuando las conversaciones sobre el futuro habían dejado de ser abstractas y se habían vuelto concretas de la manera en que se vuelven cuando 2 personas deciden que el futuro es un lugar que van a habitar juntos. Era una ruina cuando la compramos. Eso también hay que decirlo. No estábamos comprando algo terminado y listo para habitarse. Estábamos comprando paredes y techo y la posibilidad de algo, la materia prima de un hogar que todavía no existía pero que existiría si hacíamos el trabajo. Lo hicimos juntos durante 2 años. No contratamos todo. Hicimos partes. Marcos más que yo porque tenía conocimiento y habilidad para cosas que yo no tenía, pero yo también. Aprendí a hacer cosas que no sabía que podía hacer porque había algo en el proyecto, en la idea de construir con las propias manos el lugar donde ibas a vivir, que hacía que el aprendizaje fuera diferente a cualquier otro aprendizaje. Cada cuarto tenía historia. La cocina donde pasamos 3 fines de semana seguidos poniendo el piso porque nos habíamos equivocado en el patrón y tuvimos que empezar 2 veces. La sala donde la luz de la tarde entraba exactamente como yo la había imaginado cuando compramos la casa y que cuando lo vimos por primera vez los dos nos quedamos callados un momento porque era exactamente así. El jardín pequeño en la parte de atrás que Marcos había insistido en que era posible, aunque yo creía que era demasiado poco espacio para que valiera la pena. Tenía razón él. Valía la pena. La habitamos 2 años. Y luego vino lo que vino. La separación no fue un evento. Fue un proceso. Del tipo que uno puede rastrear hacia atrás y encontrar los puntos donde las cosas empezaron a ir en la dirección en que fueron, pero que en el momento en que estás viviendo cada uno de esos puntos no los reconoces como lo que son. Los reconoces como discusiones que se resuelven, como periodos difíciles que pasan, como la fricción normal de 2 personas que comparten una vida y que a veces no comparten los mismos tiempos ni las mismas necesidades. Lo que nos separó no fue una sola cosa. Fue la acumulación de cosas no dichas. De necesidades que ninguno de los dos había sabido cómo pedir y que por no pedirlas se fueron convirtiendo en resentimientos que tampoco decíamos. De la distancia que se forma entre 2 personas cuando ambas están esperando que la otra haga algo diferente sin decirle qué. Yo tenía mi parte en eso. No voy a construir una versión de esta historia en que la culpa es completamente del otro lado porque no sería honesta y la deshonestidad en este punto no me sirve para nada. Mi parte era el orgullo. Soy de esas personas que tienen dificultad real con pedir. No porque no sepan que necesitan cosas, sino porque el acto de pedirlas se siente como una vulnerabilidad que no siempre puedo manejar. Que habría necesitado más de Marcos. Que habría necesitado que ciertas cosas se dijeran en voz alta en lugar de asumirse. Que hubo momentos en que esperé que él adivinara lo que yo no estaba diciendo, y cuando no lo adivinó lo guardé en ese lugar donde se guardan las cosas que duelen y que no se dicen. La parte de Marcos era diferente a la mía, pero también era suya. El punto es que llegamos a un momento en que la distancia acumulada era más de lo que cualquiera de los dos sabía cómo cruzar.
Y entonces pasó lo de la casa. No fue intencional. Eso necesito decirlo, aunque sé que suena excusa y no lo es. Es simplemente la verdad. Fue durante una de las peores peleas que tuvimos. De las que se escalan de maneras que en retrospectiva son completamente evitables, pero que en el momento se sienten inevitables porque ya llevas demasiado tiempo sin decir lo que necesitabas decir y de repente todo sale al mismo tiempo y sin el filtro que le habrías puesto si hubiera salido de manera ordenada. Dije cosas que no debí decir. Él dijo cosas que no debió decir. Y en algún punto de esa pelea, en ese momento en que la rabia es más grande que la conciencia de lo que estás haciendo, sucedió el daño a la casa. No voy a describir exactamente qué porque no es lo más importante de esta historia y porque hay partes que pertenecen solo a los que estuvieron ahí. Lo que importa es que cuando la pelea terminó, cuando los dos nos quedamos en el silencio que sigue cuando algo ha ido demasiado lejos, había daño visible. En las paredes. En algo que habíamos construido con las manos durante 2 años. Me fui esa noche. Y no volví. Las primeras semanas viví con mi hermana. No le conté todo de inmediato porque contar todo requería organizar lo que había pasado en palabras y yo todavía no tenía las palabras. Solo le dije que Marcos y yo nos habíamos separado y que necesitaba un lugar temporal mientras resolvía qué seguía. Mi hermana, que me conoce suficientemente bien para saber cuándo preguntar y cuándo simplemente estar, no presionó. Me dio el cuarto de huéspedes. Me trajo café en las mañanas. Y esperó. Marcos intentó hablar conmigo la primera semana. Le respondí lo suficiente para que supiera que estaba bien físicamente, pero sin abrir la puerta a la conversación que él quería tener y que yo todavía no podía tener. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir que no fuera o demasiado poco, y ninguna de las dos opciones me parecía aceptable. El orgullo, otra vez. Mi parte, de nuevo. Después de las primeras 2 semanas, el silencio entre nosotros se volvió del tipo que tiene su propio peso. No porque ninguno de los dos intentara romperlo, sino porque la manera en que intentábamos romperlo seguía sin ser la correcta y eventualmente los dos dejamos de intentar con la misma frecuencia. Busqué departamento. Encontré uno. Me mudé. Y empecé a construir la versión de mi vida que no incluía la casa ni a Marcos ni los 2 años que habíamos habitado ese lugar juntos. Lo que no pude construir, lo que descubrí que no podía construirse con voluntad sola, era la versión de mí misma que no pensaba en nada de eso. La primera vez que pasé por esa calle fue un accidente real. Iba a un lugar, tomé una calle equivocada, y de repente estaba pasando frente a la casa sin haber planeado hacerlo. Vi las ventanas tapadas con plástico desde adentro. Vi andamios en la fachada. Vi a Marcos. De espaldas, con ropa de trabajo, haciendo algo en la pared exterior con esa concentración que tenía cuando hacía trabajo físico, esa manera de estar completamente presente en lo que tenía en las manos que yo siempre había encontrado, sin saber cómo describirlo, completamente él. Pasé sin detenerme. Aceleré cuando ya no podía verlo en el espejo retrovisor. Llegué a donde iba y estuve los siguientes 20 minutos sentada en el coche en el estacionamiento sin entrar porque necesitaba que algo que se había movido adentro de mí se acomodara antes de poder funcionar con normalidad. Esa noche le conté a mi hermana que lo había visto. ¿Cómo estaba?, preguntó. Trabajando la casa, dije. Reconstruyéndola. Mi hermana no dijo nada por un momento. ¿Cómo estabas tú?, dijo finalmente. No respondí de inmediato. No lo sé, dije finalmente. Que era la respuesta más honesta que tenía. La segunda vez no fue accidente. Eso lo sé y lo supe en el momento, aunque me dijera que sí lo era. El cerebro construye las narrativas que necesita, pero en algún nivel siempre sabe la diferencia entre lo que es verdad y lo que es la versión conveniente. Pasé por esa calle de regreso del trabajo un martes. No era la ruta más corta. No me lo pregunté en voz alta. Vi más avance en la fachada. La pared que había tenido daño estaba reparada, todavía sin pintar, pero reparada. Los andamios seguían. Marcos no estaba fuera esa vez, o no lo vi, y sentí algo que no supe si era alivio o decepción y que probablemente eran las dos cosas al mismo tiempo. Desde ahí en adelante fue la ruta de todos los días. Y todos los días me decía que era porque era conveniente. Y todos los días sabía que estaba mintiendo. Lo que fui viendo en esas semanas y esos meses era el progreso de algo que no tenía precedente en mi experiencia de observar a una persona. Marcos estaba reconstruyendo la casa. No con contratistas, o no solo. Con sus manos. Con ayuda a veces, personas que reconocí como sus amigos, su hermano que venía los fines de semana, alguien que debía ser un profesional en ciertas partes que requerían habilidad específica. Pero Marcos siempre estaba. A veces llegaba temprano, cuando yo pasaba de camino al trabajo, y ya estaba ahí. A veces pasaba de regreso tarde y las luces seguían encendidas adentro. Los fines de semana, cuando mi ruta no tenía la justificación del trabajo, busqué pretextos para pasar de todas formas y casi siempre lo vi.
Trabajando. Con esa constancia que era completamente de él y que yo había conocido durante los años que estuvimos juntos y que en ese contexto, visto desde el coche a través de la ventana, era lo más difícil y lo más hermoso que había visto en mucho tiempo. Lo que no podía saber desde el coche, lo que fui aprendiendo después por caminos que no busqué activamente pero que llegaron de todas formas, era lo que significaba lo que estaba haciendo. No lo reconstruía para venderla. No lo reconstruía para habitarla solo de manera que tuviera sentido completo. Lo reconstruía porque era lo que podía hacer. Porque había algo que había participado en destruir y que podía reparar aunque otras cosas de lo que se había roto no pudieran repararse de la misma manera. Eso lo supe después. En ese momento solo veía a un hombre trabajando en una casa. Y fingía que eso era todo lo que veía. Mi amiga Lucía fue quien dijo lo que yo llevaba meses sin poder decir en voz alta. Fue un domingo por la tarde. Habíamos salido a comer y de regreso, sin que yo lo planeara conscientemente pero sin que tampoco fuera completamente accidental, pasamos por esa calle. Marcos estaba en el jardín del frente. De espaldas, haciendo algo en la tierra, con esa postura encorvada de quien está trabajando cerca del suelo. Lucía vio la dirección de mis ojos. No dijo nada en ese momento. Esperó hasta que estábamos lejos de la calle. Luego dijo, con la calma de alguien que ha estado guardando algo y que decidió que ya era momento de decirlo: llevas meses pasando por esa calle. No lo negué porque con Lucía la negación requería más energía de la que tenía, y porque en algún punto de los meses anteriores me había cansado de mentirme sobre eso aunque siguiera haciéndolo. Sí, dije. ¿Por qué? No respondí de inmediato. Lucía esperó. Era buena esperando. Nunca llenaba el silencio con palabras que no eran necesarias. No lo sé completamente, dije finalmente. O sí lo sé pero no sé qué hacer con saberlo. ¿Qué sabes? Que no he podido soltar lo que era eso. Que cada vez que lo veo trabajando en esa casa algo en mí hace cosas que no le pedí que hiciera. Que llevo 8 meses fingiendo que paso por ahí por conveniencia, cuando la verdad es que paso porque es la única manera que encontré de estar cerca sin tener que hacer nada con eso. Lucía me miró. ¿Y por qué no hacer algo con eso? El orgullo, dije. Que era la respuesta honesta y que al decirla en voz alta sonó más pequeña de lo que la había sentido cuando era el obstáculo que me impedía mover. Lucía asintió despacio. ¿Y cuánto te está costando el orgullo? No respondí porque la respuesta era obvia y las dos lo sabíamos. Hay un momento en que la honestidad deja de ser opcional. No porque alguien te la exija. No porque las circunstancias te fuercen. Sino porque el costo de seguir evitándola se vuelve más alto que el costo de enfrentarla. Porque cargar la versión falsa de las cosas requiere más energía de la que tienes disponible. Porque llega un punto en que fingir es más agotador que la verdad. Ese punto llegó un miércoles. Pasé por la calle de mañana, como todos los días. Marcos estaba en la fachada. Levantó la vista cuando mi coche pasó. Y me miró. No puedo saber si me reconoció. El carro era el mismo, pero las personas no siempre registran los carros de la misma manera en que registran las caras. Pero algo en la manera en que me miró, en esos 2 segundos antes de que yo pasara de largo y él volviera a lo que estaba haciendo, hizo que algo que había estado sosteniéndose con mucho esfuerzo durante 8 meses se soltara. Llegué al trabajo. Entré. Me senté en mi escritorio. Y supe que esa tarde, de regreso, no iba a seguir de largo. Estacioné el coche frente a la casa. Me quedé adentro unos minutos. Las manos todavía en el volante. El motor apagado. Mirando la fachada que había visto progresar desde la distancia durante meses y que de cerca tenía una calidad diferente. Más real, más del tamaño correcto de las cosas que importan. Se veía casi lista. No terminada, todavía había detalles, todavía había cosas por hacer. Pero reconocible. La misma casa y también diferente, con esa calidad de algo que pasó por algo difícil y que salió del otro lado siendo lo que era pero también algo más. Bajé del coche. Caminé hasta la entrada. La puerta estaba abierta, no de par en par sino entreabierta de la manera en que las puertas quedan cuando alguien está trabajando adentro y afuera al mismo tiempo. Toqué el marco. Marco salió de adentro un momento después. Con ropa de trabajo. Con las manos que tenían el residuo de lo que había estado haciendo. Con esa expresión que ponen las personas cuando ven algo que no esperaban ver y que necesitan un segundo para ajustar. Me vio. El silencio que hubo duró exactamente el tiempo que tarda en entender que algo que esperabas que pasara está pasando y que no tienes preparado lo que pensabas que ibas a decir cuando pasara. Hola, dije. Que era insuficiente para 8 meses, pero que era lo único que tenía en ese momento. Hola, respondió él. Y en esa sola palabra había algo que era espejo de lo mío. Insuficiente para todo lo que había entre los dos. Suficiente para empezar. Me invitó a entrar. La casa adentro estaba en un estado de casi lista que era diferente a lo que yo recordaba. No porque hubiera cambiado la estructura, que era la misma.
sino porque el daño que había quedado de esa noche había sido reparado con un cuidado que se notaba. No borrado, que habría sido imposible completamente, sino integrado de alguna manera. Convertido en parte de la historia del lugar en lugar de ser solo la evidencia de lo que salió mal. Lo recorrimos en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque a veces los espacios dicen lo que las personas no pueden decir todavía, y caminarlo juntos era suficiente por un momento. En la cocina me detuve frente al piso. El patrón que habíamos puesto 3 veces hasta que quedó bien. Marcos se paró a mi lado. Lo arreglé, dijo. Había una pieza que se había levantado. Lo vi. La pieza estaba en su lugar. Indistinguible de las demás, si no sabías dónde mirar. ¿Cuándo? Dije. Al principio, dijo. Fue de las primeras cosas. Lo miré. ¿Por qué al principio? Me miró de vuelta. Porque era lo que podía hacer. Y necesitaba hacer algo. Guardé silencio. Porque eso era todo. Esa era la respuesta a los 8 meses. Esa era la razón de la constancia que yo había observado desde el coche todos los días sin admitirme que estaba observando. Porque era lo que podía hacer. Porque necesitaba hacer algo con lo que sentía, y esto era lo que tenía disponible. Hablamos esa tarde. Mucho. De las maneras que no habíamos hablado antes de que todo pasara, que quizás era parte de por qué todo pasó. Le conté lo de los 8 meses. La ruta. Los días pasando sin detenerme. El fingir que no miraba mientras miraba todo. Marcos me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Lo sé. Lo miré. ¿Qué? ¿Qué pasabas? Lo supe desde el principio. Reconozco tu carro. Me quedé callada. ¿Por qué no dijiste nada? Dije finalmente. Porque eras tú quien tenía que decidir cuándo detenerse. Yo no podía hacer esa decisión por ti. Lo miré por un momento largo. Entonces los dos sabíamos, dije. Los dos sabíamos, confirmó. Y el silencio que siguió no era incómodo ni tenso. Era del tipo que tiene los momentos en que algo que había estado suspendido finalmente encuentra el suelo. Le pregunté lo que había querido preguntar desde que entré. ¿Para quién la estabas reconstruyendo? No respondió de inmediato. Pensé en la respuesta con la honestidad que siempre había tenido para las cosas que importaban, esa honestidad que era una de las cosas que más había extrañado en los 8 meses. Para los dos, dijo finalmente. Aunque no sabía si los dos íbamos a volver a ser unos otros. La reconstruí porque era lo correcto. Porque había participado en destruirla y podía repararla. Y porque si alguna vez llegabas a la puerta quería que hubiera algo que valiera la pena que abrieras. No voy a decirte que esa tarde resolvió 8 meses en una conversación. No los resolvió. Lo que hizo fue abrir una puerta que los dos habíamos estado rondando desde lados distintos sin saber exactamente cómo abrirla. Las conversaciones que siguieron fueron las que debieron haber sucedido antes de que las cosas llegaran donde llegaron. Sobre las cosas no dichas. Sobre el orgullo que cuesta más de lo que vale. Sobre las necesidades que si no se piden no pueden responderse aunque la otra persona quiera responderlas. Sobre la diferencia entre el amor que asume y el amor que pregunta. Marcos tenía sus partes en lo que había pasado. Yo tenía las mías. Ninguna de las dos anulaba a la otra, ni era más válida ni simplificaba lo que había sido complejo. Lo que ambos teníamos también era esto. Que todavía había algo. Que 8 meses y una separación y el daño de esa noche no habían borrado algo que seguía siendo real aunque hubiera estado guardado bajo todo lo demás. Que la casa reconstruida ladrillo por ladrillo era la evidencia más concreta que yo había visto de lo que ese algo era. Me mudé de vuelta a la casa 4 meses después. No de inmediato. No sin el trabajo que había que hacer primero, las conversaciones, las cosas que necesitaban decirse y escucharse y procesarse antes de que volver fuera una decisión desde el lugar correcto y no una decisión desde la impaciencia o desde el miedo a seguir sola. Cuando entré con mis cosas, la casa estaba completamente terminada. Marcos había puesto flores en la cocina. No dijo nada sobre las flores. Las había puesto y ya. Yo no dije nada sobre las flores tampoco. Dejé mis cosas. Caminé por los cuartos. Volví a la cocina donde le estaba preparando algo. Me paré a su lado. El piso con el patrón que pusimos 3 veces. La luz de la tarde entrando por la ventana de la sala de la manera en que siempre lo había hecho. El jardín pequeño en la parte de atrás que en los meses que yo estuve lejos él también había trabajado. Gracias, dije. Por reconstruirla. Marcos me miró. Era nuestra, dijo simplemente. Valía la pena. Hay algo que aprendí de esos 8 meses que no habría aprendido de ninguna otra manera. Que el orgullo tiene un precio que no siempre se ve completamente desde adentro. Que hay una diferencia entre protegerse y encerrarse. Y que a veces lo que creemos que es lo primero es en realidad lo segundo.
Que pasar todos los días frente a algo que importa sin detenerse no es fuerza. Es miedo disfrazado de distancia. Y que a veces la persona al otro lado está construyendo en silencio, ladrillo por ladrillo, no porque sepa que le estás mirando sino porque es lo que sabe hacer con lo que siente. Que eso también es una forma de decir algo. Una de las más honestas que existen. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Esta historia es de las que se sienten en el pecho de una manera quieta. De las que no tienen grandes golpes dramáticos, sino el peso acumulado de las cosas pequeñas que construyen y destruyen y vuelven a construir lo que importa. Si en algún punto de ella te reconociste, en la persona que pasa sin detenerse o en la persona que construye sin saber si alguien va a llegar, quiero decirte algo. A veces lo único que separa donde estás de donde quieres estar es estacionarse. Bajar del coche. Tocar la puerta. Dale like si esta historia mereció tu tiempo. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has pasado frente a algo importante fingiendo no ver? ¿O has sido quien construyó en silencio, esperando que alguien llegara? Nos vemos en la siguiente historia. Cuídense mucho. Y estacionen el coche.